poder que tiene el cristiano. Tenemos poder en el nombre de Cristo. Amén. Amén, claro que sí. Y no hay mejor arma que una otorgada por Dios, hermanos. Una otorgada a cada uno de los que creen en su palabra y que están dispuestos a aprender cómo usarla. Todos tenemos crisis. Hay crisis profundas en esta vida. Algunos le llaman crisis a una cosita pequeña, pero hay crisis mayores. Crisis de enfermedad, crisis familiares, hay crisis de trabajo, tiempo buscando y buscando, crisis de miedo al futuro. Hay crisis de todo tipo. Hay personas que no tienen crisis, pero las producen. Lo cierto es que Dios en todo momento nos dice, habla conmigo. Dios nos hace la invitación en su palabra y en Filipenses capítulo 4 versículo 4:6 dice, por nada estéis preocupados. Afanosos ya esa palabra no la usamos. Por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En pocas palabras, Dios te está diciendo, quiero que tú me hagas conocer, obvio, lo que yo ya conozco, pero quiero que tú me lo digas. Es como una terapia de descargar lo que traes en el alma, porque Dios ya sabe lo que tú tienes necesidad, pero Dios te dice, házmelo saber en toda oración y ruego, pero no te olvides de traer gratitud delante de mí. Me gusta que reconozcan aquellas cosas que he hecho por ustedes. Eso es lo que nos está diciendo Dios. Y luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La iglesia del primer siglo estaba enfrentando una situación de proporciones gigantes donde no había solución humana, y a nosotros no nos gusta enfrentar situaciones donde no hay solución humana. Pero Dios quiere que pasemos por ahí para que lo conozcamos. A nosotros más bien nos gusta tener el plan E, el plan A, y si no funciona el plan A, pues tenemos el plan B, y si no funciona el plan B, todavía tenemos el plan B que soporta el plan B. Queremos tener el backup plan del backup plan del backup plan porque nos gusta solucionar los problemas. Pero Dios quiere que aprendamos a depender de Él, y cuando no aprendemos a depender de Dios, Dios nos empieza a desarmar todos nuestros argumentos, nos empieza a quitar aquellas cosas en las cuales nosotros confiamos, hasta que nos deja desarmados y sin recursos más que su sola presencia y la poca fe con la que podamos contar. Y vamos a ver la historia que estaba sucediendo en la primera iglesia, primer siglo. Dice en el libro de Hechos, capítulo 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Eso significa matar a los que pudiesen. Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, en pocas palabras, Herodes ganó puntos políticos, se hizo más popular, entonces procedió a prender también a Pedro, y la idea era matarlo. Y dice, con Pedrito aquí, el más popular de la iglesia, me aseguro las siguientes elecciones, ¿no? Eran entonces los días de los panes sin levadura, había fiesta en la ciudad, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Quería matarlo públicamente. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia estaba gozándose. La iglesia, como vimos el domingo pasado, estaba
en comunión, partían el pan, tenían los grupos de vida, estaban estudiando la Biblia, estaban teniendo servicios de alabanza, la iglesia estaba creciendo, primero eran 200, luego eran 500, luego eran 3,000, 5,000, y la iglesia estaba gozándose. Y se olvidó del mandamiento de Dios, la gran comisión. Yo mando, les dijo Jesús, y quiero que se vayan hasta el fin del mundo a predicar mi palabra, a ser discípulos. Ah, no, pero la iglesia empezó con grande éxito, sanaron a un cojo y hubo noticias. La iglesia está rompiendo récord, la iglesia, y de gran fiesta y de gran celebración, que se olvidaron de quién manda y de cuál era la gran comisión. Predicar la palabra de Dios hasta el fin del mundo. La iglesia en Jerusalén estaba de fiesta, pero cuando no obedecemos lo que Dios nos manda, Dios abre la puerta del cerco que tiene, porque Dios nos protege, hace un cerco alrededor de nosotros, pero cuando desobedecemos, cuando nos olvidamos de su voluntad, Él abre esa puerta y le permite al enemigo meter la garra. Y ahí entra Herodes, usado por el mismo diablo, para matar a Santiago. Y dice la palabra de Dios que lo mataron a espada. Luego prenden a Pedro y la iglesia empieza a despertar y dice, nos hemos descuidado, hay algo que está mal, pero no hicieron. Se fue la iglesia en una marcha, hicieron una protesta delante del Palacio Municipal. No. La iglesia se puso, ¿qué? La iglesia se puso a orar, aprendió a interceder por las personas que son importantes, a las personas amadas. Y la pregunta a contestar el día de hoy es, ¿qué puedo hacer para tener poder en mi oración? Yo creo que el diablo ha tratado de tocar nuestra fe, de debilitarnos en nuestra oración, de tal manera que muchos creen que Dios no los escucha. Mi oración no tiene poder, se sienten débiles, se sienten como que, pues ¿qué pasa conmigo? Hace mucho que Dios no contesta mis peticiones. ¿Qué debemos hacer? Vamos a aprender de la iglesia. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces yo tengo que aprender que mi oración debe ser ofrecida a Dios. Oiga, pastor, pero que no todas las oraciones son ofrecidas a Dios. Y la respuesta es no. Jesús mismo nos contó una parábola diciendo de que a la iglesia fue un fariseo y allá en el templo se paró el fariseo delante de Dios y dice Jesús que el fariseo oraba consigo mismo. Lucas 18, ahí está, dice, y el fariseo oraba, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como ese cobrador de impuestos que nomás anda cobrándole de más a la gente y el IRS nos trae locos. Y dice, no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Pocas palabras, llega delante de Dios y Señor, admírame, porque soy santo. Ayuno 2 veces a la semana. ¿Usted ayuna 2 veces a la semana, hermano? No, ¿verdad? Dice, doy diezmo de todo lo que gano. Esa no se la voy a preguntar. Más el publicano. O sea, este hombre era un hombre religioso que iba a la iglesia, hacía oración, ayunaba y daba a Dios, llevaba su ofrenda a la iglesia. Pero Dios no lo escuchaba en su oración, porque él estaba autojustificándose, no reconocía lo que Dios dice de nosotros. Lo que Dios dice de nosotros, quiénes somos, cómo soy, cómo me mira Dios. Sin embargo, el otro hombre dice, más el publicano, estando lejos, no se acercó al altar. Allá se quedó en la entradita. No quería ni alzar los ojos, no se atrevía a mirar a Dios. Y yo me imagino que posiblemente se acordaba de que
la palabra de Dios enseña que no hay quien mire a Dios y permanezca vivo. Pero no quería alzar los ojos, era una señal de humildad, de reconocer al Señor, al Rey, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿De qué le hace recordar? ¿Qué recuerda usted con esta pequeñísima y aún parece así, sin sabor? ¿De qué se acuerda? Que Jesucristo dijo: cuando tú hagas oración, no lo hagas como los incrédulos, que piensan que con muchas palabras van a ser escuchados. No, cuando tú ores, dice Jesús, haz oración simple, una oración sencilla, de tu corazón, sincera. Pero este es un ejemplo de una oración corta que Dios escucha, porque Dios no escucha a las personas que lo tratan de impresionar con tanta cosa. Y lo cierto es que muchas veces en las oraciones hay quienes oran consigo mismo. No dicen ahí, se levanta uno y dice: órale, Miguelito, échale ganas porque el día está bueno. Y está uno así como orando consigo mismo. O hacen oraciones bonitas, medio largas, pero a ver quién lo está escuchando, porque le gusta que le digan: hermanito, qué bonita oración, qué bonito ora usted. Usted me inspira cuando ora. Entonces, cuando por alguna razón usted elogió la oración de otro, esa persona puede caer en la tentación de decir: qué bonito oro, voy a orar para que me escuchen los demás. Y hay personas que oran simple y sencillamente preocupándose por la postura. Si no se pone de rodillas, Dios no escucha. Si usted no cruza los dedos y se pone así, Dios no lo va a escuchar. Y ahí están, es como en una ocasión estaba el abuelo enseñándole a su nieta, ¿no? La del domingo pasado, la que se comía el pan antes del pollo. Sigue la historia. El mensaje del domingo pasado está en YouTube, ¿ok? Pero el abuelo le dice a su nieta, la quería enseñar a orar. Y empezaron a orar a la hora de la comida y le dice: mira, mija, vamos a orar. Y la niña pues se pone las manitas así, como le había enseñado a otra persona, y se pone a orar, y el abuelo le empieza a decir: repite conmigo: Señor, Señor, te damos gracias por los alimentos. Y ya la niña ya no repitió nada, y entonces el abuelito abre los ojos y ya la niña ya estaba comiendo. Entonces muchas veces nos preocupamos. Yo no sé qué padre de ustedes se ha enojado, pero yo de repente sí me he enojado cuando estoy orando y abro el ojo a ver si... ¿Okay? No coma, no, cierre los ojos. Y a veces nos preocupamos por la postura de la persona que está orando para ver si aprendió o no. Pero, ¿cómo oras? Hay personas que no oran a Dios. Hay personas que oran a una imagen. Y la palabra de Dios dice: ya se llegó el día, la hora es y ahora es, la hora será y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en